Gracias por estar aquí nuevamente un año más en una nueva asamblea anual de la Red para el Desarrollo de las Microfinanzas, que celebramos normalmente entre los meses de abril y mayo. Eh, Comentarles que, bueno, en primer lugar agradecer a los dueños de casa, en este caso Copeuch, por la amabilidad que todos los años, en los últimos 4 o 5 años, han tenido con la Red para el Desarrollo de las Microfinanzas, de prestarnos este lugar bastante íntimo, muy acogedor y con muchas buenas prestancias para poder desarrollar esta actividad, que es una actividad en el fondo que lo que busca es que nos reunamos, nos conozcamos, generemos la red, en el fondo, generemos alianzas, podamos compartir entre personas y también hablar sobre algunos temas que nos parecen relevantes. Así que de entrada, muchas gracias a Copeuch por este constante apoyo hacia nuestra organización. Saludar también a los miembros de la red. No todo el mundo conoce a la red de microfinanzas, es importante a lo mejor señalar. Esta es una red que nació en el año 2003, actualmente tiene solo 5 socios, más una institución invitada, que es socio invitado, que en este caso es FOSIS, pero la red está compuesta por organismos miembros que desarrollan actividades de las microfinanzas concretamente. Y ahí nos referimos a Banco Estado Microempresas, a Copeuch, a Fundación Ban Igualdad, a Fundación Crecer y al Fondo Esperanza. Esas son las 5 instituciones que son miembros de la red y atienden directamente a clientes microempresarios con financiamiento y otros productos y servicios financieros y no financieros. Contarles que hace algunos años la red, que está integrada por estos organismos que les acabo de señalar, se han propuesto el desafío de aprovechar este encuentro anual, que es un encuentro más bien protocolar, para, además de presentar los informes que anualmente emiten para poder mostrar cómo ha leído en la actividad de las microfinanzas al país, de mano de la información consolidada de cada uno de los miembros que forman parte de esta asociación. Se han propuesto también destacar algunas temáticas que podrían ser de interés para el diseño de planes y estrategias que vayan en favor de la atención y la ampliación de la atención financiera hacia el sector de las microempresas. Así, por ejemplo, tuvimos la posibilidad hace algún tiempo de recibir a académicos como Carolina Muñoz, Jorge Fará de la Pontificia Universidad Católica, que presentaron un estudio que se llama La informalidad en Chile, que fue desarrollado por el Consorcio de Universidades contra la Informalidad, que fue una iniciativa que en su momento fue liderada también por el Ministerio de Hacienda. Al año siguiente nos visitó María Luisa Mainó, investigadora de la Fundación Capital, José Ignacio Peralta de ACNUR, José Tomás Vicuña, exdirector de la Fundación Servicio Jesuita Migrante, quienes nos proporcionaron algunos datos y enfoques súper relevantes sobre los desafíos y oportunidades de apoyo financiero a microemprendimientos desarrollados por personas del sector migrante. Entonces se dan cuenta dos temas que uno hemos tratado de ir poniendo para ir conociendo qué es lo que dicen estas investigaciones y qué hallazgos hay al respecto que le permiten a las instituciones ir perfeccionando su accionar. Este 2025 queremos continuar en esta línea y escuchar la voz de expertos, esta vez sobre el tema de inclusión financiera. Para eso contamos con dos invitados bastante distinguidos, los vamos a presentar a continuación, y luego de sus presentaciones vamos a conformar un panel de conversación que va a estar dirigido por una querida amiga de Banco Estado Microempresas, y entonces, pero antes para poder darnos un contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de microfinanzas, le vamos a dejar la palabra a don Alejandro Romero Sacani, que es gerente general de Banco Estado Microempresas y presidente del directorio de la red de microfinanzas, para que nos dé un panorama general de cómo están las microfinanzas en Chile. Así que les pido un caluroso aplauso. Ahí. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Muy contento, como decía Víctor, poder estar. Sí, tengo la voz media. Muy contento de poder estar, ¿no es cierto?, en la asamblea anual de la red y también con los invitados, ¿no es cierto?, que hoy día nos acompañan, y a lo mejor algunos que están muy insertos en este mundo de la microempresa, con los microempresarios, y creo que es importante dar a conocer un poco la red, dado que en algún momento tuvo, ¿no es cierto?, como todo, la pandemia tuvo
un espacio donde no se podía de alguna manera funcionar y operar. Y este año, como todos los años, también es importante dar a conocer los números, las cifras o los grandes números, principalmente cómo se ha ido comportando este segmento tan importante y las cifras hablan de eso. Ahí, voy a poner por acá. Acá está la agenda. Estamos ahí, la presentación. Y ahí, bueno, Víctor ya hizo todo el detalle de la agenda que tenemos y el programa para la mañana de hoy. Bueno, la idea, y tiene que ver con esto también, lo comentó Víctor de alguna manera en términos de para qué las microfinanzas, entre conectarnos, ¿cierto?, los organismos, potenciar los servicios, fortalecer y perfeccionar nuestra gestión, estar al día sobre las tendencias y participar en iniciativas de investigación y diálogo con el sector público y privado, principalmente por las políticas públicas, ¿no es cierto?, cómo se llevan a cabo y cómo el sector privado también las apalanca como socio estratégico. Ese soy yo. Ahora empieza la presentación. Bueno, acá está un poco el informe elaborado, ¿no es cierto?, por las instituciones. Aquí lo que se hace es recopilar información confidencial y que se comparte en la red para poder elaborar este informe. Y acá principalmente tenemos la información de 6 instituciones y se dividen, ¿no es cierto?, por su naturaleza, pero también tiene que ver con las que son reguladas y no reguladas. Y cuando hablamos de reguladas hablamos principalmente CMF y las dividimos en una segmentación por un crédito promedio superior a 50 UF y no reguladas por créditos inferiores a 50 UF. Y bueno, la metodología de atención, cuando hablamos de individual, quiere decir que es en el 1 a 1 y grupal es en comunidad. Bueno, contarles que en Chile, más que clientes vigentes, clientes financiados, ya en nuestro país son 500.000. 500.000 tienen algún tipo de financiamiento desde la naturaleza de estas instituciones. Y con respecto al número de crédito, ¿no es cierto?, sobre y bajo 50 UF. Y si uno lo mira, estos son cifras cierre 2024, uno podría decir, oye, con la economía está tan decaída, el crecimiento y la noticia que escuchamos nosotros, con algunos picos, pese a eso, hay un crecimiento con respecto al año anterior, o sea, con respecto al 2023, del 3,5% del número de clientes que hoy día tienen financiamiento en el mundo de las microfinanzas. Cuando uno habla número de clientes atendidos, porque hay muchos clientes que de alguna u otra manera no solamente pide financiamiento, sino que reprograma su crédito o renueva su crédito, a nivel de la red fueron atendidos cerca de 372.000 clientes. Eso habla también de otro crecimiento ahora de casi el doble de los clientes financiados, sino que hablamos de un 7% con respecto al año anterior, de los cuales de esa atención 286.000 son mujeres y 23.000 son agrícolas. En ese mismo contexto, cuando uno dice, bueno, ¿y cuántas son las colocaciones? ¿De cuánta plata hablamos? De casi 2 billones de pesos en colocaciones en el sistema o en el mercado o en el mundo de las microfinanzas. Igualmente, con un crecimiento de un 4,5% con respecto al año anterior, y eso quiere decir que, obviamente, las microfinanzas se mueven y se mueven por distintos motivos, por crecimiento, por factores productivos y también, digámoslo, por necesidad. Cuando hablamos de las colocaciones, o qué pasó el año 2024, cuánto fue el desembolso efectivo de este año 2023, fueron 1.273.000, o sea, sí, 1.273.000, no, es una M menos. No, 1.273.000, o sea, prácticamente el 50%, 60% de la cartera se renueva, ¿no es cierto?, con el crédito vigente. Y cuando hablamos de los montos promedio, 3,5 millones el monto promedio. Pero cuando lo abrimos en instituciones, es instituciones bajo 50 UF o no reguladas, 1.466.000, y instituciones reguladas sobre 50 UF, 7.282.000 pesos el crédito promedio.
La mora, mayor a 30 o más castigo, de un 10,37%. Si uno se pregunta, bueno, ¿cómo eso anda con respecto a los años anteriores? Está en el promedio. O sea, tampoco uno visualiza que la mora se haya disparado o que haya crecido los castigos. Eso se mantiene bastante parejo, que tiene que ver mucho con los resguardos que toman las instituciones. Recuerden que estas son cifras, además, post-pandemia. O sea, lo que quiero decir yo con eso es que hoy día ya tenemos absolutamente, hemos tomado el ritmo antes de la pandemia. Porque hay un decrecimiento, después hay unos picos en la pandemia porque salimos, ¿no es cierto?, de alguna manera a resguardar a nuestros clientes. Había más caja, por así decirlo, a través de los subsidios. 2022 se pega una bajada considerable y despega el 2023 y 2024 mantiene la misma tendencia. ¿Cuáles son los desafíos de la red? ¿Cuáles son los temas de importancia o relevancia que vemos y discutimos nosotros cada vez que estamos en nuestras reuniones mensuales? Tiene que ver con este contexto. Hoy día hay prácticamente 2 millones de microempresarios, emprendedores, los cuales son el 25% de la fuerza laboral. O sea, 2 millones. Ese es el número. Y si uno empieza a mirar, y esa es la base de la pirámide, empieza a subir, pequeñas empresas son 200.000, medianas empresas son 50.000 y se va achicando. O sea, la base de la pirámide son los microempresarios con casi 2 millones, de los cuales 1.750.000 corresponde a la categoría de trabajador cuenta propia o independiente, 1.152.000 microempresarios, o sea, el 58%, son informales. Y ahí entra el tema, ¿no es cierto?, de las regulaciones que hoy día se están discutiendo, de la formalidad, sobre todo para las empresas reguladas, que nos dice, usted no va a poder atender a una persona que no tenga iniciación de actividades. Entonces, el impacto es no menor. 63% del caso, en el caso son mujeres microempresarias, microemprendedoras. Acá este es un análisis que lo sabemos, que el 60% de los microempresarios surge por necesidad. No es una cosa, emprende por necesidad y emprende en su casa, hace trabajo en su casa, de alguna u otra manera. Hay unos ejemplos bien bonitos que conocí el día de ayer, que tiene que ver con una clienta de Banco Estado Microempresa en Temuco que hace confección de buzos escolares y ella entrega trabajo a madres que por su necesidad de estar en la casa, por la necesidad de cuidar a los hijos, ella le entrega trabajo de confección y se lo entrega y ella hace toda la confección en su casa. Entonces, es como todo un ecosistema que a veces uno dice, estamos tan lejos nosotros aquí, vemos Santiago, vemos los grandes números, pero cuando uno sale a regiones, sale un poquito más allá, se encuentra con la realidad de Chile. 53% de los microemprendedores gana menos de un sueldo mínimo. En ese contexto, bueno, los desafíos relevantes tienen que ver con la necesidad de diferenciar entre inclusión financiera tradicional a los objetivos propiamente productivos. Yo creo que Chile es uno de los países en Latinoamérica más desarrollado en función de la inclusión financiera, tener acceso al sistema. Tenemos empresas financieras que han hecho inclusión financiera. Un ejemplo es como hablar, pero la cuenta RUT es inclusión financiera. Casi 18 millones de cuentas RUT es inclusión financiera. Pero sí hay que empezar a saber, bueno, una cosa es la inclusión, pero ahora cuáles son los objetivos, ¿no es cierto?, del sector para poder avanzar en los objetivos productivos. La necesidad de robustecer y ampliar la atención financiera hacia las microempresas que por sus características presentan obstáculos para acceder a un financiamiento especializado. Uno dice, ¿cuáles son los obstáculos? Hay de repente necesidades que tienen que ver del punto de vista normativo, reglamentario, de cada institución. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos adecuando, ¿no es cierto?, a las nuevas necesidades que van surgiendo? Porque no es lo mismo un emprendedor, ¿no es cierto?, formal, con iniciación de actividad, con un emprendedor que vende por Instagram. No es lo mismo. Pero pueden tener la misma capacidad productiva y le pueden generar, ¿no es cierto?, de alguna manera trabajo a varias personas. Ejemplo, el delivery. ¿Quién hace el delivery? Un taxista,
un Uber, etc. Entonces son pequeñas y grandes cadenas. De la perspectiva de la demanda, que se requiere acceder a oportunidades para ampliar el mercado, superar barreras que impiden ser más productiva, disponer de mayores habilidades de gestión y participar en asociaciones y en circuitos comerciales que potencien las actividades. Es increíble que, y ahí está el ejemplo que les quería comentar, que a veces uno estando acá en Santiago cree que todo funciona y toda la gente sabe. Y me contaba un ejecutivo en Padre Las Casas, al lado de Temuco, una tremenda comuna, que hay clientes que todavía no saben ocupar el cajero automático, microempresarios. Y cada vez que va donde, me ayuda para sacar, no sé, 20 luquitas, pero si no, es que se me olvidó la clave. Ya, yo le explico, no, póngale usted después me dice, a ese nivel. Entonces uno a veces cree que este mundo está como muy desarrollado tecnológicamente, porque todos hablamos de tecnología, pero cuando uno se recorre el territorio es súper complejo, la realidad es súper distinta. A mí me tocó en el mes de enero ir a dar una charla a la Adolfo Ibáñez, a un MBA, la TAM Around the World. ¿Y por qué fui? Porque de repente la academia está muy arriba y mira todos los números, cosas maravillosas que se hacen, pero cuando uno le explica y le coloca, como dicen, la pelota al piso, es descubrir otro mundo. Y creo que es la pega que hacemos todos nosotros desde el punto de vista de a veces colocar la pelota al piso y decir, oye, no, si este mundo no es tan desarrollado como creen, no es tan fácil, o existen muchas carencias, dificultades para poder acceder a financiamiento o para poder desarrollarse. Y número 4, desde la perspectiva de la oferta, ampliar, ¿no es cierto?, el número de oferentes financieros. Hoy día decimos nosotros, bueno, ¿quién atiende a los microempresarios? Las instituciones que están acá. Pero yo siempre miro, ojo, el gran competidor de este segmento es el retail, con lo que eso significa. Sobreendeudamiento, chuteemos la cuota, chuteemos qué es lo que va a hacer, sin asesoría, que es lo pase por caja, el cliente, ustedes ven que sacan plata al cajero y después van a pagar la cuota. O sea, es un círculo que el retail al final los termina endeudando, matando a veces en el sistema financiero, sobreendeudando, y eso de alguna manera eso no es bancarizar, eso no es educar. Y lo que hacemos nosotros como red y nuestro ejecutivo es asesorar a los clientes. Atención, ¿no es cierto?, a las necesidades financieras y no financieras, que tiene que ver principalmente con lo que digo yo, la asesoría, explicar la contabilidad, explicar que debe existir algo tributable. Hay empresarios, microempresarios o gente que hoy día es muy conocida, como Oscar Muñoz ¿cómo se llama? De Green Glass, no sé si lo ubican, los vasitos con... Él me decía, si yo hubiese tenido algún curso en la universidad de derecho laboral o de cómo se pagan las leyes sociales, me hubiese evitado 5 años pagando multas, etc. O sea, cuando uno dice, miren, ¿dónde está Green Glass vendiendo 2 millones, 3 millones de dólares al año? Pero tuvo que pasar por el Valle de la Muerte, que lo tiró varias veces al suelo, porque no sabía, nadie lo asesoró. Y él destaca que los que trabajamos en este mundo no solamente vendemos un crédito, sino que además asesoramos. Bueno, incentivos, perfeccionamiento, instrumento de apoyo a la actividad de microfinanza, facilitar el ingreso a nuevos oferentes, ¿no es cierto? Y de alguna manera el alcance de la oferta financiera especializada y existente, política pública, ser el socio, ¿no es cierto?, del Estado a través de todos los FOSI, Corfo, etcétera, es súper relevante en ese ámbito y somos esa palanca para poder desarrollar a todas y todos los microempresarios de Chile, que son tantos, 2 millones. Por lo tanto, siempre digo en la red, no, si hay clientes para todos, no tenemos para qué pelearnos por uno u otro. Muchas gracias. En síntesis, yo decía, abordar estos desafíos se requiere la participación, ¿no es cierto?, y la coordinación de muchos actores, no solamente los que financiamos, sino que también los que están al otro lado. Aquí a Rodrigo, a través de ProPyme también, que tiene una red importante de microempresarios que están en la capacitación, están en terreno. Yo creo que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, porque de alguna manera nos vamos especializando, somos especialistas y tenemos que llegar, ¿no es cierto?,
de alguna manera con herramientas concretas, asesoría concreta para todos nuestros clientes y no clientes, y de esa manera mover la aguja y tener el impacto que necesitan, ¿no es cierto?, de alguna manera para poder dar ese gran salto que necesitan nuestros clientes, clientas, microempresarios y empresarias. Don Víctor, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Se escucha ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Bueno, como pueden ver, las cifras son bastante claras respecto a que las instituciones de microfinanzas, miembros de la red, han continuado innovando y perfeccionando su accionar, sus modelos de atención, sus productos, para llegar a más microempresarios. O sea, no se han quedado detenidas ni tampoco han retrocedido. El crecimiento no ha sido fácil, pero ha habido algo de crecimiento. Esto indica entonces que la inclusión financiera no solamente implica darle acceso a productos financieros, sino también lograr que la relación financiera sea saludable, es decir, que acompañe a las microempresas en su desarrollo y lograr que el financiamiento se convierta en una herramienta útil para la consolidación de sus unidades económicas como tales. Sin embargo, basta un poco de imaginación para dimensionar los efectos que eventos tales como las crisis financieras o una paralización de actividades como la que vivimos con la pandemia puede tener un impacto muy grande, muy severo sobre la actividad de las microempresas. Sucesos de alcance global, como los que tiene el cambio climático, las crisis migratorias, los desastres naturales, los crash financieros, etcétera, afectan de alguna manera el funcionamiento de miles de microempresas, y eso ya está archidemostrado, y que las obliga a reinventarse y las pone a prueba su capacidad de resiliencia, de organización, sus fortalezas y la fortaleza de sus redes de apoyo, particularmente. Estas crisis y dificultades financieras no son nuevas para las microempresas ni para nuestras economías, y este tipo de eventos se ven cada cierto tiempo. Pero, ¿qué hace que las microempresas y los talleres productivos logren sobrevivir en el tiempo? A pesar de no disponer del capital suficiente, ni de los recursos materiales ni tecnológicos más adecuados, ¿qué hay detrás de la resiliencia? En su momento, que fue tan relevada, destacada, justo después de la crisis de la pandemia, en el mundo de las pymes se hablaba mucho de la capacidad de resiliencia y de reinventarse que tenían las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué rol cumple en ese aspecto, por ejemplo, temas como la solidaridad entre los propios microemprendedores? Bueno, para adentrarnos en esa materia, conocer un poco de ese tipo de efectos, hoy día tenemos un invitado muy especial. Me refiero al profesor universitario y filósofo chileno, magíster en sociología, con más de 50 años de trayectoria ininterrumpida en los campos económicos y políticos, en donde resaltan publicaciones traducidas al menos al inglés, italiano, hebreo y portugués, y una constante participación en eventos académicos latinoamericanos y europeos, con un reconocimiento de más de 40 años y con el aporte de haber establecido el concepto científico de la economía solidaria, que ha logrado penetrar muchas de las experiencias de apoyo a este sector en América Latina, destacando también que su trabajo en la formulación de la teoría económica comprensiva, entre los que se encuentra, hasta donde he podido investigar, el factor C, que luego seguramente nos va a explicar, y en los últimos años, junto a un grupo destacado de pensadores latinoamericanos, están cimentando la idea de la creación de una nueva civilización. Quisiera que le diéramos un caluroso aplauso de bienvenida al profesor y académico y escritor, don Luis Receto Vigliaro. Yo agradezco la oportunidad de participar y de aprender en este encuentro, y les agradezco que me escuchen algunos conceptos que creo que son importantes para el futuro de estas pequeñas unidades económicas que nos interesan a todos los que estamos aquí presentes. La importancia económica, social y cultural que tienen las microempresas y las microfinanzas es reconocida
cualquiera sea el momento del ciclo económico, pero obviamente se incrementará en un contexto de estancamiento, recesión o crisis económica, toda vez que la economía informal, los emprendimientos de muy pequeña escala y el trabajo por cuenta propia constituyen la alternativa inmediata ante la disminución de las oportunidades de empleo y la pérdida de puestos de trabajo. Y constituyen también una respuesta no solo preventiva, sino también de contexto al muy probable incremento del descontento social y de la delincuencia que ocurren en situaciones económicas recesivas. Pero más allá de esto, lo que quiero hacer es profundizar en la comprensión del significado y de la importancia que tienen los pequeños créditos, las microfinanzas, para las propias unidades económicas que las reciben. Y a partir de allí comprender con cierta rigurosidad los modos más apropiados de prestar esos servicios y de aportar socialmente a la financiación de esas iniciativas emprendedoras. Lo que a su vez requiere comprender los modos de ser, de constituirse y de operar que distinguen a estos emprendimientos. Comienzo por lo obvio. La realidad de las que acostumbramos llamar microempresas es tan heterogénea, plural y diversa que se hace difícil referirse a ellas como si constituyeran un mismo fenómeno social y económico. En esta presentación que haré, me voy a referir a un segmento, pero es el mayoritario, tal como se acaba de mostrar en la información de contexto que se nos dio, a una parte, digamos, de estas llamadas microempresas, y entre ellas en particular a aquellas que están constituidos por una persona, una familia o 2 o 3 amigos que se asocian para crear un emprendimiento en común. Una gran cantidad de ellas presentan características y modos de ser y de funcionar que permiten identificar cierta racionalidad económica singular, cuyo conocimiento es muy importante para definir políticas públicas, municipales y financieras que sean acordes a sus necesidades. Conviene, ante todo, precisar que aplicarles a ellas el nombre microempresas genera, en mi opinión, dificultades de comprensión desde el punto de vista teórico, porque lleva a pensar que estamos en presencia de empresas, en el sentido económico del concepto, solo que diferenciadas por su muy pequeño tamaño, pero asumiéndose que igual comparten los rasgos propios de lo que en economía se entiende por empresa. Por eso debo comenzar explicando por qué, respecto de esa mayoría de unidades económicas que suelen considerarse como microempresas, tanto por parte de los bancos y entidades financieras, como por el gobierno y las municipalidades, el término empresa resulta inapropiado y desvía de la comprensión de lo que son estas pequeñas unidades económicas, estos emprendimientos. En efecto, en economía, por empresa se entiende una inversión de capital con el cual se organiza una actividad productiva de bienes o de servicios. Se pagan los factores necesarios para producir y para comercializar lo producido, esto es, el equipamiento, la fuerza de trabajo, los insumos y materias primas, la publicidad, el servicio de ventas y postventas, el trabajo, etc., con la expectativa de obtener unas ganancias o utilidades proporcionadas a la inversión de capital realizada. El factor decisivo de la empresa es así el capital que se invierte
con el propósito de que en el proceso se genere una ganancia o un incremento del capital invertido. Yo sostengo que la mayoría de las llamadas microempresas no son empresas en el sentido indicado, porque no son unidades económicas organizadas por el factor capital, por el financiamiento, sino por el factor trabajo. Y que ni siquiera implican verdadera inversión de capital, siendo el financiamiento que utilizan, que está presente en ellas y que es necesario, pero es algo muy secundario y en ningún caso decisivo del funcionamiento y del logro de los objetivos que esas unidades tienen. Para darnos cuenta de esto, basta mirar cuánto capital es el que se emplea en estas unidades económicas y cuánto financiamiento es el que necesitan para funcionar. En realidad es muy poco y en ningún caso suficiente para explicar los resultados que se obtienen. Tomo como referencia lo que entiendo que ofrece Cercotec para la creación de microempresas como capital semilla, del orden de 3 millones de pesos, destinados en conjunto, o sea, en la totalidad de ese monto, a capacitación, marketing y gastos para la formalización de la nueva empresa, para inversiones en activos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo. Y supongamos generosamente que el microemprendedor tiene por su cuenta un monto similar, lo que estaría implicando que el capital para la formación de la microempresa, incluyendo infraestructura, insumos y capital de trabajo, asciende a unos 6 millones de pesos. Ese monto de financiamiento creo yo que responde bien a las necesidades financieras iniciales de numerosas unidades de estas que llamamos microempresas. Y no tengo nada que observar respecto a su extraordinaria utilidad para los emprendedores. Pero desde el punto de vista conceptual no puede entenderse que la unidad económica que con ese financiamiento se crea sea una inversión de capital, una empresa en el sentido definido anteriormente. En efecto, si se tratara de inversión de capital en el sentido de lo que constituye una empresa, se esperaría, en el supuesto de una buena rentabilidad del 10% anual, y obviamente ello después de 2 o 3 años antes de empezar a obtener ganancias. Pero incluso suponiendo que esa microempresa logra desde el primer mes una rentabilidad del capital del 10% anual, tenemos que en el año esos ingresos o beneficios ascenderían a 600.000 pesos, o sea, 50.000 pesos mensuales. Es obvio que una empresa no le daría al microempresario, esa empresa no le daría al microempresario ni para tomar un sobrio desayuno diario. Sin embargo, en los hechos, esa unidad económica funciona. El emprendedor vive de lo que ella le proporciona e incluso progresa. La conclusión obvia es que este llamado microempresario tiene que haber invertido en la empresa mucho más que el financiamiento que ha logrado sumando sus ahorros y el capital semilla obtenido. En efecto, lo que ha hecho es que ha invertido su trabajo, su fuerza de trabajo. Es su trabajo, el suyo, y a menudo el de otros miembros de su familia, o el trabajo de los 2 o 3 trabajadores asociados, la verdadera inversión que se ha hecho en ese emprendimiento. El financiamiento ha sido solamente, pero nada menos, que una condición de posibilidad de creación de la unidad económica, la cual en lo esencial y constitutivo entonces no es una inversión de capital, no es una empresa, sino una unidad económica sustentada en el trabajo propio, independiente del o de las personas que la forman. Es una condición de posibilidad. A una conclusión similar llegamos si analizamos no ya el capital inicial, sino
los créditos que los microemprendedores obtienen de las microfinanzas. Si los créditos oscilan entre 200, 300 y 500 mil pesos y normalmente deben ser pagados en 3 meses, creo que no estoy muy lejos de lo que ocurre en este segmento del cual estoy hablando. Bueno, esos créditos o microcréditos son esenciales para el funcionamiento de estas unidades económicas. Son esenciales, pero ¿qué son? ¿Para qué sirven al microemprendedor? No tienen nada que ver con el uso que los financiamientos crediticios tienen en las empresas. En realidad, en los hechos, los microemprendedores los utilizan habitualmente para cubrir necesidades de consumo personal o familiar que se generan por las oscilaciones en los ingresos que obtienen por su emprendimiento. A veces para reponer insumos o mercaderías cuando por cualquier circunstancia se han producido desajustes entre los ingresos por el trabajo realizado y los gastos en que se ha incurrido en el cortísimo plazo. Por eso, muchos créditos a la microempresa tienen pagos semanales. Son un pequeño colchón, o digamos mejor, un cojín, para cubrir necesidades esenciales, normalmente de consumo y de subsistencia. Y como dije antes, son muy importantes también como condición de posibilidad del funcionamiento de estas unidades económicas. Cuando digo que el capital semilla y los pequeños créditos son condición de posibilidad de las unidades económicas fundadas en el trabajo, estoy indicando además que esos aportes financieros son indispensables, constituyen en realidad y son vistos y vivenciados por los microemprendedores como genuinas expresiones de solidaridad que la sociedad, el banco, la entidad que les ofrece el aporte, les realizan. Las conciben y sienten como expresiones de una muy importante solidaridad que reciben, porque la alternativa que tienen es recurrir a créditos, a préstamos, digamos, informales, absolutamente usureros, que pueden pagar, porque justamente no son constitutivos del monto total del verdadero lógica de la empresa. Ellos, cuando pagan esos créditos, esos pequeños créditos, saben que están facilitando que esa solidaridad se sostenga en el tiempo y que favorezca también a otras personas trabajadoras como ellos. Esto nos lleva a comprender una segunda dimensión de la racionalidad económica de estas pequeñas unidades de trabajo. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Cuando hace 45 años, a partir de 1980, yo comencé a prestar servicios y capacitación a las que entonces llamábamos talleres laborales u organizaciones económicas de trabajo, nos pareció que un error que cometían los emprendedores era que no separaban las cuentas y los dineros de la microempresa de los dineros y gastos cotidianos, personales y familiares. La plata entraba y salía del mismo bolsillo, de la misma caja. Y nos parecía un error, por lo que nos esforzábamos en enseñar la necesidad de que separaran las cuentas personales de las cuentas del microemprendimiento. Debían aprender que una cosa era la caja de la microempresa y otra el bolsillo de la casa, del hogar. No habíamos entendido aún que no era tan sencillo para estos emprendedores, trabajadores, mantener cuentas separadas, aunque fácilmente aprendían lo que les enseñábamos, o sea, a hacer una contabilidad tal como se les exigía. El problema consiste en que para esas unidades económicas el trabajo y los costos de la unidad y el consumo y los gastos personales y familiares en los hechos no están separados. Trabajo y consumo
son las dos variables esenciales de la racionalidad económica de muchos de esos emprendimientos. Casi igual como para cualquier trabajador asalariado, que lo que gana es para el consumo del mes o de la semana. Este aspecto lo entendió teóricamente muy bien Chayanov, economista que analizó la racionalidad de la economía campesina, pero que con pocas variantes vale también para las que llamamos unidades económicas basadas en el trabajo. Esto es muy importante para pensar el tema clave de todo pequeño emprendimiento, de alcanzar su tamaño óptimo, que es aquel en que el trabajador emprendedor logra maximizar el bienestar suyo y de su familia o del grupo que vive de ese emprendimiento. En una empresa de capital, el tamaño óptimo de la empresa suele ser muy grande. En cuanto a las variables que lo determinan teóricamente, ese tamaño son el costo marginal y el ingreso marginal de la producción, teniendo en cuenta que operan las economías de escala sin restricciones por el lado del tiempo, en el sentido de que el capital opera de manera constante y la rentabilidad puede ser constantemente creciente. Eso es básico de la teoría económica de la empresa. Esto no sucede en los emprendimientos basados en el trabajo. En el caso de los emprendimientos basados en el trabajo, el tamaño óptimo está dado por el mayor bienestar personal derivado de la relación inversa entre el tiempo de trabajo marginal que destina el emprendedor a trabajar y el nivel de consumo marginal que permiten los ingresos de lo producido y vendido. Ese tamaño óptimo se obtiene entre las variables del cansancio y sacrificio de otras actividades que implica extender la jornada laboral, mientras que la satisfacción de necesidades mediante el consumo va decreciendo a medida que los ingresos aumentan por el hecho de que se trabajan más horas. Pero las horas del día posibles en que puede dedicarse al trabajo son las que son y no más. O sea, el trabajador tiene un límite de horas de trabajo diarias y el cansancio y sacrificio aumenta por cada hora de trabajo adicional. De modo que pasar, por ejemplo, de la hora 10 a la hora 11 de trabajo diario, no se extrañen de esa cifra porque así trabajan los emprendedores, pasar de la hora 11 a 10 a la hora 11 implica un sacrificio elevado, mucho mayor que pasar de trabajar 4 a 5 horas, por ejemplo. A la inversa, la satisfacción marginal de necesidades que generan los ingresos obtenidos por la venta de los productos disminuye a medida que aumentan, pues los primeros ingresos son imprescindibles para comer. O sea, los primeros 5.000 pesos de la primera hora de trabajo, digámoslo así. Mientras que a medida que aumentan los ingresos, la satisfacción marginal de necesidades es decreciente, pues pasar de 50.000 a 55.000 pesos de ingresos les permite apenas un aumento muy pequeño del bienestar. Esto, que parece un modelo puramente teórico y se puede graficar perfectamente con estas curvas, ¿no es cierto?, sobre sacrificio marginal del trabajo y beneficio marginal de los ingresos, es por el contrario el modo cotidiano en que el emprendedor basado en el trabajo determina el tamaño de su producción. Pensemos en un taxista o en una persona que produce y vende empanadas o que atiende un negocio cualquiera. Cada día le llega el momento en que continuar extendiendo su horario de trabajo le significa un costo de bienestar que no resulta compensado por el aumento de bienestar que le pueden proporcionar los ingresos que obtendría trabajando una hora más. En ese momento deja de trabajar, cierra el negocio. Es su punto de máximo bienestar. Pues bien, entender esto es muy importante
para cada decisión de crédito que tomen tanto la entidad financiera que lo otorga como el emprendedor que lo recibe. En este sentido, hay 3 consideraciones, o en cierto modo recomendaciones que hacer. La primera es que para aumentar el bienestar del trabajador emprendedor, es importante alcanzar un equilibrio entre ambas variables durante un periodo de tiempo mayor y creciente. En el nivel básico, el equilibrio debe, en cuanto a periodo de tiempo, no me refiero al trabajo diario. En el nivel básico, el equilibrio debe alcanzarse día a día. En efecto, tanto el tiempo de trabajo como el consumo básico es diario. El objetivo del trabajador por cuenta propia es ganarse el día. Pero claro, esto genera estancamiento, estrés e inseguridad asociados a un severo malestar. Si el emprendedor logra equilibrar su tiempo de trabajo y su consumo, no día a día, sino semana a semana o mes a mes, su bienestar aumenta, lo cual debe tenerse en cuenta en el momento del otorgamiento de crédito. Esto es importante porque los créditos de pequeña escala debiesen adecuarse a niveles crecientes de equilibrio entre las dos variables. Pueden otorgarse préstamos semana a semana, mes a mes o por tiempos mayores. La segunda consideración es que para aumentar el bienestar generado por un emprendimiento a sus participantes, una vez logrado el nivel básico, es necesario aumentar la productividad del trabajo, que permite aumentar los ingresos por cada hora de trabajo marginal. ¿Cómo se obtiene, cómo se logra aumentar la productividad de ese trabajador del cual estamos hablando? Principalmente por el aprendizaje asociado al mismo trabajo y a la gestión de la operación y, sobre todo, pero también, mediante el empleo de herramientas y máquinas que incrementen la productividad de la hora de trabajo. Son las 2 formas únicas que parece que existen. Entonces, el crédito para aumentar la productividad del trabajo, o sea, para mejorar el equipamiento y perfeccionar el trabajo, resulta decisivo, pues en el nivel básico, generar, cuando están en el equilibrio que expliqué antes de las 2 variables, en ese nivel, para generar ahorro propio, aumentando el tiempo de trabajo o reduciendo el consumo, resulta excesivamente sacrificador del bienestar del trabajador. Tiene que trabajar más horas y consumir menos, solo así puede ahorrar para comprarse la maquinita que necesita. Entonces el trabajador no puede acceder de esa forma. Por lo tanto, el microcrédito, también en este sentido, para mejorar la productividad del trabajo, una pequeña máquina, una herramienta, cualquier cosa que aumente esa productividad por tiempo de trabajo, es absolutamente indispensable. La tercera consideración es que intentar un mejoramiento rápido, un cambio de nivel en el bienestar del emprendedor, podría teóricamente lograrse mediante una inyección elevada de capital que permita al emprendimiento transitar desde la lógica del equilibrio entre el trabajo propio y el consumo a una lógica distinta en que los ingresos se incrementen como resultado de la productividad del capital inyectado al emprendimiento. Ello implica un cambio en la función de producción. El caso más habitual consiste en que, además de ampliar el equipamiento para permitir el trabajo de un operario, un trabajador contratado al que el emprendedor pensará en pagarle un sueldo. Esto le permite a él también dedicar su tiempo a otras actividades no directamente productivas, ¿no es cierto?, como llevar la contabilidad, que se torna más compleja, ampliar su mercado, etc. Ahora bien, este cambio es muy complejo
concretamente para la persona que busca realizarlo, porque implica un cambio en la racionalidad del emprendimiento. De ser un emprendimiento basado en el trabajo a convertirse en una microempresa basada en el capital. Pero se requiere mucho más capital para que funcione con esta lógica y muy bien equilibrado en la productividad que genere, porque el efecto inmediato es que habrá que adicionar a los ingresos necesarios para el consumo los necesarios para pagar el crédito y el salario del trabajador, que en el mejor de los casos del trabajador contratado permitirá con el tiempo generar lo suficiente para que se pague con esos ingresos ese trabajo, ese salario. Si nosotros calculamos el monto de capital requerido para cumplir una expectativa de que se genere una rentabilidad adicional en esa microempresa llamada ahora de 500.000 pesos mensuales, para hacer una estimación, necesitamos que el capital, ¿ya?, que será invertido en equipamiento, en capital de trabajo, en materias primas, etc., genere esa rentabilidad de 500.000 pesos. Supongamos que la productividad del capital fuera ya desde el primer mes en que se inyecta ese capital adicional del 10% anual, que no es bajo como rentabilidad del capital en esos montos. Tenemos que para generar esos 500.000 pesos se requiere una inyección de capital de 60 millones de pesos. Y esto sin considerar que la adición de un trabajador implica otros gastos relacionados con el equipamiento, la infraestructura, y que el crédito debe ser pagado también mensualmente. 60 millones de pesos. Tiene el microemprendedor que hipotecar su casa, si es que la tiene. ¿Dónde lo obtiene, no es cierto? O cómo lo respalda. Es complejo. En síntesis, el cambio de racionalidad que ocurre en la transición de un emprendimiento basado en el trabajo propio a uno basado en el capital, o parcialmente basado en el capital, que paga un salario a un trabajador externo, es altamente exigente en cuanto al monto del financiamiento y a la eficiencia de su inversión en la empresa. La formalización genera problemas complicados en relación con el tema de la propiedad, porque recordemos que se considera propietario de la unidad laboral de la microempresa a quien le haya aportado el pequeño capital que es condición de su existencia, pero que casi no es constitutivo de su productividad. Pero pasa a ser propietario porque es el que puso la platita, aunque fuera poca. A menos que se logre algún tipo de ajuste al constituirse jurídicamente que permita obviar eso, y eso ya es algo ilegal en realidad. En cuanto a la legislación laboral, se genera la dificultad que implica tratar el trabajo por cuenta propia conforme a una legislación concebida para regular el trabajo asalariado, incluido el sueldo mínimo, las cotizaciones, la regularización del término del contrato laboral. ¿Por qué? Porque la única manera que tiene ese trabajador de justificar el gasto en su trabajo tiene que ser autocontratándose. Y naturalmente eso le genera gastos adicionales que tiene el costo del trabajo. Y en cuanto a la legislación tributaria, los emprendimientos pasan a ser tratados como si fueran pequeñas inversiones de capital. Y aquí el problema principal, absolutamente principal, es el IVA. En cuanto al valor agregado, se calcula con una contabilidad que deduce solamente los costos monetarios directos implicados en las materias primas, en los insumos, lo que hace suponer erróneamente que el emprendimiento genera un alto valor agregado. O sea, los emprendimientos tienen muy pocas posibilidades de descontar.
Si para subsanar ese problema el trabajador se autocontrata, como dije antes, obviamente aumenta el costo de su trabajo por las imposiciones y otras exigencias de la legislación laboral. Por ello, estas unidades económicas, al formalizarse, debiesen estar exentas de pagar IVA, que es para los emprendimientos la mayor y la principal dificultad por la cual no se formalizan, por la cual se mantienen en la informalidad, porque el tránsito hacia la formalidad les pone en cuestión su viabilidad, su sobrevivencia como emprendimiento. Bueno, esto es lo que quería exponer. Y para justamente relevar la importancia, el significado inmenso que tienen los pequeños créditos, que uno dice un crédito de 300.000 pesos, de 500.000 pesos, o un pequeño capital semilla de 3 millones de pesos, es tan poquito. Sin embargo, son realmente condición de posibilidad del desarrollo, de la constitución, de la formación de estos emprendimientos para alcanzar ese nivel mínimo en que alcanzan el equilibrio entre las dos variables, o sea, en que ingresan lo suficiente para sus gastos de consumo. Y de allí derivan los elementos, 3 o 4 que indiqué, que son importantes de tener en cuenta a la hora de considerar, evaluar a qué y en qué forma y en qué monto se le otorga el crédito al emprendimiento y en qué momento y para cumplir qué función se realiza. Gracias. Muchísimas gracias a don Luis Raceto por su intervención, consejos, palabras, visión. Nos deja harto que pensar y analizar, ¿no? De cómo estamos mirando a las microempresas, particularmente a aquellas que están como en el proceso de creación, de conformación, que están en camino, en vías de consolidación. Interesantes visiones entonces respecto también a este proceso y la implicancia que tiene la inclusión financiera, el aspecto de el acceso a financiamiento para la consolidación o el futuro de estas actividades. El esfuerzo diario que realizan las instituciones de microfinanzas, reunidas aquí en la red a través de diferentes modelos y canales de atención, de diferentes productos y servicios financieros y no financieros hacia las microempresas, sumado a los aportes relevantes y de las distinciones teóricas como las que acabamos de escuchar, va permitiendo que las instituciones de microfinanzas se vayan perfeccionando en sus modelos de atención hacia el sector de las microempresas. Este esfuerzo que hacen las instituciones de microfinanzas requiere estar siempre de todas maneras coordinado con aquellos que realiza el propio Estado. En enero de este año, como red de microfinanzas recibimos gratamente la información relativa al lanzamiento de una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que fue presentada por el Ministerio de Hacienda y que entre sus componentes resalta algunos objetivos referidos a la inclusión financiera de las propias microempresas. Comprendemos nosotros que la inclusión financiera es un proceso amplio, complejo, que conlleva no solo el acceso, sino también el uso de productos financieros y que además comprende que el objetivo de la relación financiera es que se mantenga en el tiempo con ciertos estándares de calidad, pero con el propósito final también de alcanzar un cierto bienestar financiero de las personas y sus familias. Para conocer mayores detalles sobre esta estrategia de inclusión financiera, quisiera que recibiéramos a Alejandro Puente, actual coordinador del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda de Chile, doctor en Administración y Negocios de la Universidad de Chile, máster en Economía de la Universidad de Boston y economista de la Universidad Central de Venezuela, a quien les pido un caluroso aplauso de recepción. Bien, primero que nada, muchas gracias a la red de microfinanzas por invitarme a esta asamblea anual, a Alejandro Romero, su presidente, Víctor Vera, que me contactó precisamente para estar
acá presentes y bueno, a todos ustedes por estar acá para conversar de este importante tema. Como ven, o como decía Víctor, yo soy el coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda y la verdad de las cosas que si hay algo que suena lejano a microfinanzas es Mercado de Capitales. Y de hecho yo siempre he tenido algunas dudas de que el nombre de Mercado de Capitales sea el adecuado para el tipo de cosas que hacemos en el Ministerio de Hacienda en esta coordinación, porque en realidad nos ocupamos no solamente de esto que normalmente a uno le viene a la mente cuando habla de mercado de capitales, vale decir, la bolsa, seguros y con suerte los bancos o el retail financiero. En realidad nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con el sistema financiero más propiamente y, por supuesto, también con segmentos del mercado que se ocupan más de algunos áreas muchas veces no bien atendidas, como son las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas de compensación y las instituciones que se dedican a la microfinanza. Y una de las iniciativas que se ha estado impulsando en el Ministerio de Hacienda, pero más que en el Ministerio de Hacienda, en esto que aparece ahí, que es la CAPIF, es precisamente una estrategia nacional de inclusión financiera. Ya les voy a dar algo de contexto respecto a esta estrategia nacional de inclusión financiera, pero me gustaría primero que nada decir que la CAPIF, esta Comisión Asesora Presidencial para la Inclusión Financiera, es un organismo público que reúne a más de 10 organismos del sector público, varios ministerios, varios servicios. Ya vamos a ver más adelante qué función cumplen en el gobierno corporativo de la CAPIF cada uno de estos organismos. Esta es una organización que se crea en el año 2014. A partir de su creación se logra en el año 2018 la primera Estrategia Nacional de Educación Financiera, la ENEF, y este año, en enero de este año, se lanza la primera Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. De hecho, esta Estrategia Nacional de Inclusión Financiera resultó de un trabajo de aproximadamente 2 años por profesionales de las distintas instituciones que conforman la CAPIF y particularmente, y aprovecho de decirlo, por el liderazgo de 2 mujeres de 2 de estas instituciones. Una de ellas está acá presente, que es Marjorie Arias, y por Irina Meneses de mi equipo, que lamentablemente no está porque está enfermita ahora, pero que tuvieron un papel muy destacado en este trabajo. Lo que habría que decir con respecto a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera es que, como decía recién, es la primera que tenemos en el caso de Chile, y además que Chile es de los últimos países de la región latinoamericana, ni siquiera, y también a nivel mundial habría que decirlo, pero particularmente en la región latinoamericana, que desarrolla una estrategia nacional de inclusión financiera, con lo importante que es, por supuesto, la inclusión financiera. La inclusión financiera, como veremos, para el bienestar financiero de las familias y las personas. Y la razón de esto probablemente tiene que ver con que Chile ha tenido relativo éxito en el tema de inclusión financiera sin tener una estrategia nacional. Y obviamente que esta paradoja que permite explicar este rezago también se explica por el hecho de que hemos tenido algunas políticas donde el Banco Estado ha tenido un papel muy fundamental, que ha permitido avanzar en una dimensión que podríamos llamar primaria de la inclusión financiera, que vamos a ver que es básicamente
el acceso, pero claramente hay rezago importante en otras dimensiones de la inclusión financiera que es importante abordar y es lo que se intenta con esta Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Debo decir además que no me voy a detener mucho en detalles con respecto al tipo de hallazgos que se hacen en el trabajo de esta Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en esta ENIF, como por ejemplo en términos de el diagnóstico que se hace respecto a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, sino más bien voy a procurar transmitirle en qué consiste esta ENIF, cuáles son sus distintos componentes y cómo nos debe ayudar a impulsar la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, más que estar revisando aspectos muy particulares o cansándolos con cifras. Yo creo que la idea de esto es más bien estimular el que ustedes puedan acercarse a la página de la CAPIF y ahí fácilmente van a poder encontrar la estrategia, los que ya no la han visto, por supuesto, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y ver cómo efectivamente se intenta abordar esta tarea de mejorar la inclusión financiera a través de los distintos componentes que tiene la misma. Bueno, esa es la agenda que vamos a revisar y particularmente, por supuesto, interesa partir por definir qué entendemos por inclusión financiera. Y como ven ahí, la inclusión financiera es un concepto multidimensional que tiene aspectos por el lado de la oferta de productos y servicios financieros y también desde el lado de la demanda. Y particularmente cuando hablamos de inclusión financiera hablamos de el acceso, que es lo que más habitualmente está en la cabeza de todos con respecto a la inclusión financiera, porque se piensa sobre todo en la disponibilidad de determinados productos o servicios financieros por parte de la gente. El ejemplo más claro es, y los indicadores que normalmente se usan para esto es el tener una cuenta corriente, una cuenta vista, una cuenta de ahorro o una tarjeta de crédito. Y bueno, precisamente ese acceso es precisamente la capacidad de disponer de esos productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras y, como decía recién, es la dimensión donde estamos como más avanzados a nivel, y particularmente a nivel regional. Después está el uso, y esto es probablemente, vamos a ver más adelante, que es donde tenemos las brechas más importantes, vale decir, no solamente disponer de esos productos y servicios financieros, sino que usarlos con una cierta frecuencia y que esos productos y servicios financieros tengan la calidad, las cualidades como las que se mencionan ahí, que permitan satisfacer la demanda en términos de utilidad, oportunidad, liquidez, proximidad y versatilidad. Y por supuesto que el objetivo de todo esto, de tener acceso, usar los productos financieros y que sean productos financieros adecuados y de calidad, nos permite el objetivo final de la inclusión financiera, que es el bienestar financiero. Es decir, hasta qué punto las personas se sienten no solo satisfechas, sino que mejoran su calidad de vida producto de poder disponer de productos y servicios financieros. Y esto se hace a través de satisfacer necesidades de ahorro, financiación, seguros y administración del efectivo. Bien, aquí está la estructura de la ENIF y, bueno, más allá de, por supuesto, la parte inicial con una introducción y esto que usualmente se hace de poner
una misión y una visión, es particularmente relevante la secuencia lógica que se muestra ahí de el tratar de resolver el problema de inadecuada inclusión financiera que podemos tener. Y por supuesto que para hacerlo se parte ahí por establecer la situación actual que tenemos en inclusión financiera, vale decir, qué nos dicen las estadísticas respecto a la inclusión financiera y cómo está el marco legal y normativo con respecto a esta importante dimensión. Después, por supuesto, en función de esa revisión, de ese diagnóstico de la situación de inclusión financiera en el país, tenemos que ver cuáles son los desafíos, vale decir, cuáles son las brechas de inclusión que hay, en qué medida todavía hay necesidades de mejorar en acceso, en qué medida efectivamente hay problemas en el uso y en qué también magnitud la calidad de los productos y servicios financieros son adecuados. Entonces esos son el tipo de brechas que se identifican ahí, que está definido como desafío. Y a continuación, por supuesto, se definen también objetivos y lineamientos estratégicos para poder ir cerrando esa brecha, abordando esa problemática que se identifica con una definición de los logros esperados en función de la identificación de las brechas, como decía. Y luego está una ruta de implementación, vale decir, qué acciones se toman para lograr cerrar esas brechas identificadas. Todo esto, por supuesto, se hace con el marco de gobernanza de la CAPIF y con la coordinación que se define también en esta ENIF de los distintos organismos públicos, pero también la interacción que estos organismos públicos tienen con el sector privado para identificar muchos aspectos de la problemática y formas que propongan los mismos actores privados para ir cerrando esas brechas identificadas. Después, por supuesto, es absolutamente relevante, como en toda política pública, no solamente tener una ruta, una estrategia de implementación, sino que también hacer un monitoreo de hasta qué punto esta estrategia nacional que se define va avanzando y medir a través de determinados indicadores también ese progreso, ¿no? Y es lo que se plantea ahí con un plan de monitoreo y un plan de evaluación de la ENIF. Bien, estas son la definición por un lado, de la visión y la misión de la ENIF. En definitiva, la visión es esencialmente alcanzar esos objetivos, ¿no? De acceso a los productos financieros, un acceso adecuado de calidad y que conduzca al bienestar financiero. No me voy a detener a leerlo, pero esencialmente es eso. Y la misión de la ENIF es precisamente movilizar y comprometer actores públicos, privados, en alcanzar esos objetivos de la inclusión financiera y, bueno, como se ve al final, para que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas, seguras, que impacten positivamente en el bienestar financiero. Y obviamente que, como en toda problemática, es fundamental el diagnóstico y aquí se presentan las distintas dimensiones donde se hace este diagnóstico. Tenemos por un lado la confianza en el sistema financiero como primera dimensión. Por supuesto que todos ustedes conocen lo relevante que es la confianza en el sistema financiero. Esto se da a todos los niveles. Obviamente, un sistema financiero donde no hay confianza en el mismo es un sistema que no aporta lo que se espera de él
Y en función de ese aspecto del diagnóstico, bueno, se revisó dinámicas y fricciones de los mercados financieros, cómo de alguna manera el funcionamiento de distintos estamentos del sistema financiero tienen ese tipo de problemática. La información que entrega el sistema financiero al consumidor financiero es fundamental, la información adecuada y precisa respecto a los productos y los servicios financieros y las alternativas que tienen. Cómo se gestionan los reclamos cuando las personas se sienten de alguna manera, no quiero usar una palabra tan dura como estafadas, pero que no se cumplen lo que se les ofrece de parte de las instituciones financieras. Y, por supuesto, cuál es el conocimiento que las personas tienen respecto al sistema financiero. Esto obviamente tiene mucho que ver con la educación financiera, que es otro aspecto fundamental y que, bueno, después podamos de alguna manera mencionar en qué estamos en esa dimensión también. Después, por supuesto, otro aspecto que se revisa es la infraestructura financiera, y aquí son relevantes los canales de atención presencial. Esto, por supuesto, uno podría pensar, bueno, cada vez menos relevante los canales de atención presidencial con la digitalización y los cambios tecnológicos que se están dando, pero por supuesto hay segmentos de la población, sobre todo en áreas rurales, adultos mayores, que la atención presencial sigue siendo relevante y por supuesto tenemos que precisamente identificar esa disponibilidad para estos segmentos. Después, obviamente, todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de canales digitales. Y después, el tema de la interoperabilidad. Y aquí, con respecto a la interoperabilidad, por supuesto, es absolutamente relacionado con una de las cosas que hemos estado impulsando recientemente desde el sector público, como es la ley FinTech, y particularmente dentro de la ley FinTech, las finanzas abiertas, ¿no? Donde obviamente la posibilidad de que la gente, por ejemplo, aporte sus créditos o obtenga mejores condiciones de financiamiento o de productos y servicios financieros, requiere precisamente disponer de una adecuada interoperabilidad entre las distintas instituciones financieras. Bueno, después está el acceso y uso a productos financieros. Obviamente ahí lo que interesa es ver cómo está la situación respecto a la administración de efectivo, es decir, cuentas corrientes, cuentas vistas, y como decía anteriormente, uno de los aspectos donde estamos mejor a nivel internacional incluso, pero en otras dimensiones como el crédito, el ahorro, claramente hay brechas, eso también se aborda, y bueno, en particular el crédito tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. El tema de microfinanza, hay diferencias en distintos segmentos, y en el tema de seguro, que es otra área que también hay un importante rezago. Y después, retos de inclusión financiera para distintas poblaciones prioritarias. Las poblaciones prioritarias que se identificaron: mujeres, jóvenes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas de menores ingresos y microempresas. La verdad es que puede sonar como muy amplio, y de hecho es bastante amplio, pero aquí lo importante es que cada una de estas poblaciones prioritarias, en distintos aspectos de los servicios y productos financieros y de inclusión financiera, es que son relevantes. No es que tenemos esas poblaciones prioritarias en todos los tipos de productos, en todas las dimensiones de la inclusión financiera, sino que, por supuesto, que hay determinados, y lo vamos a ver más adelante cuando miremos las medidas que se han definido, como precisamente muchas de estas medidas y de estos lineamientos y objetivos están relacionados con determinados grupos de grupos prioritarios, de interés prioritario. Entonces, aquí tenemos precisamente los objetivos fundamentales.
aumentar, obviamente, como decíamos inicialmente, lo relevante que es la confianza en el sistema financiero. Y aquí uno de los aspectos que tienen que ver con mejorar la confianza es, por ejemplo, promover una conducta de mercado responsable y una adecuada protección al cliente financiero. Aquí, obviamente, esto es desde el punto de vista de los consumidores financieros y de las instituciones financieras. Y un ejemplo bien evidente con respecto a esto de una conducta de mercado responsable tiene que ver con algunas de las situaciones que hemos vivido recientemente en el sistema financiero chileno, como es la situación de fraudes y autofraudes. Ahí, por supuesto, hay un problema incluso de conducta no responsable de muchos consumidores financieros, de hecho de cientos de miles. Es realmente sorprendente a lo que se llegó en ese tema. Pero por supuesto está el tema de la conducta responsable también de las instituciones financieras, que de hecho una conducta no muy responsable con respecto a este tema de los fraudes condujo una reforma en el año 2020 que nos hizo mover la balanza en un sentido totalmente diferente. Es decir, se pasó de que la carga de la prueba con respecto a los fraudes lo tenían las personas a las empresas, a los bancos, y se produjo esta explosión de autofraude. Pero ese es simplemente un ejemplo cómo ese tipo de cuestiones se tienen que abordar adecuadamente. Como decía recién, en el año 2018 se hizo una estrategia nacional de educación financiera, pero como en toda política se han identificado espacios de mejora en esta estrategia nacional de educación financiera, y una de las tareas que tiene CAPIF actualmente es la actualización de la ENEF, de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, porque por supuesto una adecuada educación financiera, mejoras en la educación financiera, obviamente que tiene efectos muy importantes, no solo en la confianza, sino que en definitiva en que el uso de los instrumentos y los servicios financieros, los productos y los servicios financieros se traduzcan en bienestar de las personas, es decir, que las decisiones que toman las personas sean adecuadas porque sean bien informadas. Bueno, después está robustecer la infraestructura financiera, otro aspecto que es fundamental, canales de atención presencial, como les decía anteriormente, para determinados segmentos sigue siendo muy relevante, mejor experiencia usuaria en canales digitales y mejoras en la interoperabilidad. Después, otro objetivo fundamental es incrementar el acceso y uso de productos y servicios financieros. Ahí están, mencionados nuevamente. Repito, lo más relevante, más que el acceso, que ya hay un acceso bastante amplio, con algunas excepciones. Por ejemplo, por supuesto, productos de crédito no hay tanto avance como en medios de pago, pero sobre todo en el ahorro y los seguros hay brechas bien importantes y se busca precisamente con la estrategia o el objetivo fundamental 3 es incrementar sobre todo el uso de los productos financieros. El objetivo 4 que tienen avanzar hacia un sistema financiero más inclusivo a través de productos y servicios que se ajusten a las necesidades de la población. Vale decir, y aquí está precisamente el vínculo entre los grupos prioritarios que se definían anteriormente y el tipo de necesidades que tiene cada uno de estos grupos prioritarios. Entonces, en el caso de las mujeres, por ejemplo, es como bien importante mejorar el acceso a inversión de las mujeres, porque efectivamente hay una brecha importante en esa dimensión entre hombres y mujeres. Después está incentivar el financiamiento responsable y fortalecer el ahorro en el caso de los jóvenes. Es decir, una de las cosas que también se identifica es que los jóvenes parece que no van a tener nunca problemas de ingreso y no ahorran. Después, en el caso de las personas mayores, una de las cosas que se identifica también es que tienen mayores dificultades para acceder al financiamiento. También está el tema de las personas con discapacidad, que efectivamente
es importante mejorar el acceso y el uso de los productos financieros y de hecho la CMF tiene normas para las instituciones financieras que de alguna manera apuntan a que exista ese acceso y uso a personas con discapacidad, fortalecer las capacidades financieras de las personas con menores ingresos y ahí la educación financiera también, por supuesto, es fundamental, lo mismo que en el caso de los microempresarios, que bueno, tiene mucho que ver con lo que hablábamos recién. Rutas de implementación, cómo se ve o cómo se define que se va a hacer esto. Primero, bueno, hay una ruta de implementación donde se definen esos objetivos fundamentales que mencionaba anteriormente, pero además esos objetivos fundamentales se traducen en 45 iniciativas que las instituciones que participan en CAPIF asumen la responsabilidad de llevarlas a cabo y adicionalmente para cada una de estas iniciativas se definen responsables primarios y secundarios, es decir, qué institución parte de CAPIF va a liderar la iniciativa en cuestión y cuáles otras instituciones van a apoyarla en ese trabajo. Y después también se plantea la importancia de la cooperación público-privada, que debe haber efectivamente un trabajo en ese sentido para profundizar en la problemática y evaluar la factibilidad de las soluciones desde el punto de vista de los actores del sistema financiero, por supuesto. Ya vamos terminando. Por supuesto, esto se tiene que hacer dentro de la idea es hacerlo dentro de la CAPIF y con colaboración del sector privado. Y ahí, como pueden ver, el marco de gobernanza define que, por un lado, la coordinación está a cargo del liderazgo de coordinación de la Secretaría Técnica, que está en el Ministerio de Hacienda, y bueno, tiene la obligación de liderar la implementación de la estrategia, coordinando la planificación, supervisión, articulación interinstitucional y los procesos de monitoreo. Después está la asesoría técnica y aquí, como pueden ver, es importante la participación de equipos técnicos de instituciones con mucha capacidad de análisis y recursos como son el Banco Central de Chile, la CMF y CERNAC. Y aquí precisamente hacen asesoría especializada con altos estándares técnicos, como mencionaba. Después está la articulación institucional. Obviamente que aquí hay distintas dimensiones de la inclusión y de la educación financiera donde distintos actores tienen un papel más relevante. Entonces, los miembros del CAPIF que aportan ahí son varios ministerios, como el Ministerio de Economía, Desarrollo Social, de Educación, Ministerio del Trabajo y de la Mujer y Igualdad de Género. Y después tenemos instituciones que son invitadas permanentes a la CAPIF, como es el FOSI, el IPS, el INJUB, bueno, ahí, todas las que tienen ahí, y que por supuesto estos grupos trabajan en distintas áreas, pero particularmente centradas en los temas o separadas en dos grupos de trabajo, uno de educación financiera y otro de protección al consumidor en mesas temáticas ad hoc. Y finalmente, bueno, como lo mencionaba anteriormente, tiene que haber una articulación, una comunicación público-privada a través de mesas de trabajo que permitan recoger desde el sector privado todas sus sugerencias, opiniones, comentarios al trabajo que se va haciendo. Y, como decía anteriormente,
es bien importante no solamente definir estrategias, objetivos, sino que ir verificando que esto se va cumpliendo, y por lo mismo existe un plan de monitoreo que implica la elaboración de una ruta de trabajo y sobre todo elaborar reportes periódicos sobre los avances. Ahora, esos reportes periódicos además tienen que ser evaluados con base a un set de indicadores que precisamente van viendo hasta qué punto se van alcanzando los objetivos fundamentales, o sea, avanzando y diferenciando por esas dimensiones de acceso, uso y calidad, considerando, como dice ahí, recomendaciones internacionales. Y finalmente se debe publicar, o está previsto publicar, un informe anual de avance de la inclusión financiera. Vale decir que existe toda una definición de dónde están los problemas, cómo resolverlos y cómo verificar que efectivamente se van resolviendo. Entonces eso es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, y por supuesto están todos invitados no solamente a revisarla, sino que ver las posibilidades de participar en este trabajo. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por la exposición. Surgen hartas inquietudes, fue muy completa la presentación. Ha sido una mañana bien intensa, ¿no? En términos como de contenido, desafiante también en términos de comprender la importancia y la profundidad que tiene esta temática. Y surgen preguntas que de repente sería bien provechoso poder plantearlas en un espacio, pero me da la impresión de que de pronto pueden ser un poco largas de poder explicar. Pero tal vez podríamos conversar un par de preguntas, a lo mejor contigo, María Eugenia, o con alguien que se le ocurra de los asistentes que quisiera generar algún comentario o hacer alguna pregunta a los dos panelistas. Habíamos pensado en generar un espacio de conversación, pero se nos complicó el tema del tiempo. Entonces, por eso que quiero aprovechar de hacer este cierre con alguna pregunta o intervención o comentario. ¿Qué les pareció a ustedes que se les viene a la mente como aspecto relevante de lo que acaban de escuchar de ambas ponencias? La inclusión financiera como tema central de esta asamblea. No sé si es que tendrán algún comentario. Hola, soy Mario, que hemos estado de Fondo Esperanza. Cuando estaba en BBVA alguna vez estuvimos... Sí. Mario Pavón. Son varios comentarios. Primero, gracias por la presentación. Aprovecho también donde está Luis, darle las gracias también por su presentación. Uno, voy a hacer dos preguntas a aprovechar. Uno tiene que ver con saber tu opinión respecto a... O sea, cuando vemos desde el punto de vista de la oferta, ¿sí?, de crédito, hay un dato que es la tasa, ¿sí? Finalmente, que hay un estudio de hecho de la ex-TMF, cuando era la Asociación de Bancos, que cuando se implementó la tasa máxima en el año 2013-2014, quedaron como 250.000 personas desbancarizadas producto de esa implementación. Entonces, y cuando vemos como el mercado, sobre todo, que me toca a mí personalmente como de microempresa, somos muy pocas las organizaciones que estamos atendiendo ese mercado, ¿sí? Y al parecer no existen, y uno podría decir, algunas son fundaciones como Van Igualdad, entonces no sé, al parecer no existen los incentivos correctos para poder atenderlo, ¿sí? Y donde cuando tiene un precio que es dado, lo hace más complejo. Entonces, uno, ¿cuál es tu opinión al respecto de eso? Es segunda pregunta. Y la otra también, quizás no tiene, se cruza también, pero es algo que me está dando vuelta respecto a, hoy día tenemos, ahora la próxima semana, ya en mayo, empieza a regir como ya con más fuerza todos los temas de implementación de las nuevas normas del Servicio de Impuesto Interno respecto a la formalización, ¿sí? Y lo que nosotros vemos, ¿sí?, lo que está sucediendo también, finalmente la formalización también es inclusión, no solamente, pero también es inclusión al sistema. Y son normas que cuando uno las ve, si bien fueron avisadas con anterioridad, por muy anticipadas que fueran avisadas, los emprendedores no tienen muchas veces capacidad de hacerse cargo. Y lo que está sucediendo es que un gran beneficio que existía, que era el acceso al dinero digital, ¿sí?,
Hoy día lo que está pasando y lo que nosotros vemos es que las personas están volviendo al efectivo, ¿sí? Por temor a la fiscalización. Y creo que es un retroceso enorme, en ese sentido. Entonces también como tu opinión en esos dos ámbitos son ahí, me gustaría ir como regulador, ¿sí? Párate acá. Oye, sí, Mario, bueno, un gusto verte. La verdad es que me faltó mencionar esa experiencia que tuve alguna vez en BVA, en el servicio de estudios, de conocer la experiencia de Fondo Esperanza, que era una de las iniciativas, creo que es lo único que queda de BVA y Forum, exacto, en Chile. Y bueno, fue realmente bien interesante conocer la mística, el trabajo que hacían y que siguen haciendo, entiendo, en Fondo Esperanza. Así que un gusto de verte. Ahora, si entiendo bien tu primera pregunta, es hasta qué punto, bueno, y las dos de hecho, ¿no? Muchas veces la normativa, con la mejor de las intenciones, produce efectos que son totalmente contrarios y adversos. Y en su momento, yo estaba precisamente en BVA, en el servicio de estudio, y lo hablábamos con algunos colegas al inicio, o antes de empezar esta asamblea, en qué medida, por ejemplo, la tasa máxima convencional ha determinado que mucha gente haya salido del acceso al financiamiento formal. Pero es un tema complejo también desde el punto de vista político, porque en muchos aspectos que tienen que ver con buscar precisamente la incorporación de las personas al sistema financiero a mejores condiciones, como puede ser el registro de deuda que se aprobó recientemente, son resistidos a nivel político, porque precisamente para las personas suenan como más bien en el sentido contrario de lo que entendemos nosotros que debe ser el resultado de esas políticas. Es decir, en lugar de mejorar el acceso, las personas piensan que los perjudica, no sé, pues que se baje la tasa máxima, o sea, se suba más bien, o se elimine la existencia de la tasa máxima convencional porque le van a cobrar intereses muy altos. Esa es una discusión bien compleja desde el punto de vista político, pero que por supuesto hay que hacer en la medida que las tasas de interés que les cobran en el mercado informal son, pero 10 veces más altas que la que les cobrarían en el mercado formal. Y esto se relaciona también con tu otra pregunta la formalización. Es exactamente lo mismo. O sea, hay mucha gente que piensa que la formalización, y es un tema que hemos revisado, la formalización les va a cerrar el acceso a muchos beneficios sociales. Es decir, que van a perder la posibilidad de tener gratuidad en la educación para sus hijos, y eso, la verdad de las cosas, que es un problema esencialmente de información. Esto es fácil demostrar que muchos de esos supuestos efectos adversos que tendría la formalización son incorrectos. Está el tema también del IVA que mencionaba el profesor, bueno, una de las cosas que una ley que está actualmente en discusión es, por ejemplo, la ley de las ferias libres, donde lo que se busca es un sistema simplificado de IVA que es apenas el 1,5% de la boleta que pagarían como IVA, pero que les permitiría la formalización y el acceso a una cantidad de servicios y productos financieros y beneficios públicos que no tienen actualmente porque prefieren estar no formalizados. Entonces es una forma de resolver la formalización, el cumplir con determinados
exigencias, por ejemplo, tributarias, pero de bajo monto y que al mismo tiempo permiten mantener el uso de instrumentos financieros como tarjeta, pagos con transferencia o QRs, que obviamente para evitar muchas veces el pago de estos impuestos los llevan a preferir simplemente el uso del efectivo. Entonces, el equilibrio entre efectivamente lograr la formalización, conseguir una contribución, pero acorde con la capacidad, acotada, es lo que se ha estado trabajando en esta ley de ferias libres, y lo mismo, por ejemplo, en lo que está pendiente todavía con respecto a pymes sobre el régimen tributario que está en discusión. Entonces, efectivamente, aquí hay un tema donde muchas veces hay problemas de información, la gente piensa que va a perder ciertos beneficios que en realidad no es así, y en otros casos el costo que tendría es muy inferior a los beneficios que implicaría esa formalización, pero efectivamente hay un problema de información, y a lo mejor sí, como plantea el profesor, establecer cuál es el grado adecuado de carga que se le puede exigir a determinados segmentos del mercado. Por allá hay una pregunta de parte de Luis Maceto, por favor. No, yo quería decir algo en relación con el tema de la formalización. Yo creo que hay un problema conceptual cuando se define a estas unidades económicas, al trabajo autónomo, independiente, como unidades informales, porque eso supone que les falta algo. Y lo que les falta algo sería convertirse en unidades que operan dentro de la legalidad, ¿no es cierto? Ese es básicamente el concepto de por qué se supone que hay que proceder desde lo informal a la formalización. Ahora, yo creo que hay un error conceptual gravísimo en esa manera de entenderlo, porque las personas humanas somos sujetos de derechos en cuanto personas, en cuanto individuos, y estamos habilitados para comprar y para vender, para firmar contratos, para ahorrar, para hacer préstamos, para recibir préstamos en los niveles en que nosotros operamos normalmente. Esos son parte de los derechos humanos establecidos en la norma internacional de derechos humanos. Son las cosas que los seres humanos podemos hacer como individuos, que tenemos un reconocimiento jurídico con nuestro RUT, con nuestra cédula de identidad, y en la Constitución del país. O sea, todas las actividades que se suponen que les falta algo para ser legales, que sería constituirse como empresa, ¿ya?, o como una persona jurídica, en realidad están significando que de alguna manera se está pensando que esas actividades que normalmente tenemos todos los individuos derecho a hacer, comprar, vender, firmar contratos, asumir créditos, hacer ahorros, obtener ganancias, gastar nuestro dinero, fueran ilegales. Y se nos considera a los seres humanos solamente en las leyes como habilitados para comprar, para consumir, pero no para producir. Y por lo tanto, me parece a mí que ese concepto de la informalidad debe ser repensada, porque la formalización lo único que hace realmente es que esas actividades legítimas que realizamos normalmente todas las personas van a ser vigiladas y van a ser controladas y van a ser
reguladas de acuerdo a una legislación diferente a las actividades que normalmente realizamos las personas. Ahora, ese es un punto que es bien interesante porque ¿qué es lo que se ha inventado? Y es un invento súper interesante para que las personas como individuos puedan operar como empresa. Es la ley, ¿no es cierto?, que permite constituir sociedades anónimas individuales, lo cual es una cosa bastante exótica, pero que obviamente tiene una cualidad y una ventaja obvia para quien opera de esa manera, porque la persona en cuanto opera como constitución, con la constitución como sociedad anónima individual, supuestamente responde solamente con el capital que ha constituido dentro de esa sociedad anónima. En los hechos en realidad no es así, porque al final responde el individuo en cuanto que es también el gestor de los créditos que toma, etc. Entonces a mí me parece que el tema de la formalización hay que tratarlo en el sentido de no considerar ilegales a las actividades que realizan los trabajadores por cuenta propia, que operan haciendo empanadas en la casa y vendiéndolas, y haciendo actividades totalmente legítimas de acuerdo a lo que los derechos humanos y la Constitución nos habilita como individuos, y en cambio nos tiende a obligar para acceder a cierto tipo de beneficios, cierto tipo de operaciones, a constituirnos como una persona jurídica, aún siendo persona natural. Entonces, ¿por qué tenemos que duplicarnos en nuestra... O sea, lo puede ser porque implica ciertas ventajas, ¿ya?, que en realidad, desde el punto de vista de esa nueva ley que permite formar sociedades anónimas donde la persona es responsable solamente del capital que ha puesto en esa entidad, debilita su posibilidad de operar económicamente, pero subjetivamente, por la cultura y por cómo está constituida las relaciones económicas, el intercambio, el mercado, hace suponer que hay una mayor solidez, una mayor responsabilidad detrás de una entidad que tiene un timbre, ¿no es cierto?, un root adicional, diverso al de la persona individual. Eso solo quería decirlo para relativizar, no para negar que la formalización tenga beneficios, también tiene costos altísimos, tal como explicaba antes, pero en realidad tenemos, creo yo, que asumir bien a fondo, conceptualmente, moralmente, que todos estos trabajadores por cuenta propia y estas familias que tienen su pequeño negocio, aunque no tengan una forma jurídica, son absolutamente legales, y para operar conforme a derecho en realidad no les falta nada. Eso era que quería comentar. Súper. Muchas gracias, Luis. Bueno, con la intervención de don Luis Raceto queremos cerrar esta asamblea. Ha sido bien intensa, muy profunda, muy desafiante en términos temáticos. Nos deja muchas preguntas que seguramente con el paso del tiempo y con las reuniones mensuales que vamos teniendo aquí en la red de microfinanza vamos a ir explorando poco a poco, al igual que los pormenores y detalles que plantea la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que nos relató Alejandro Puente. Este grupo de instituciones diverso, desde fundaciones que se dedican a la atención de microcrédito, o sea, con microcrédito, con metodología de grupos de crédito, bancos comunales, hasta instituciones tan sólidas como el propio Banco Estado, tienen y aplican modalidades para diferentes grupos de interés. Por ahí se mencionaba la alta heterogeneidad presente en el sector de las microempresas. Bueno, la inclusión financiera responde más o menos a ese mismo tipo de desafíos.
si es que lo comprendemos como un ciclo del cual una persona que está siendo mal atendida, por muy grande que tenga la microempresa, muy consolidada, si es que atiende mal, o sea, está siendo mal atendida con un crédito mal evaluada, o toma una mala decisión porque tiene una educación financiera relativa, puede salir del sistema. Entonces no se está cumpliendo el objetivo de la inclusión, es decir, que se mantenga y que el instrumento financiero le sirva como herramienta para su consolidación. Son muchos los desafíos que se plantean con este tema muy interesante. Agradecemos de nuevo a ambos panelistas por las intervenciones, haber preparado toda esta presentación. Y antes de que se vayan, les pido solo dos cosas. Que por favor vengan los dos panelistas para acá, porque queremos hacerle entrega a un pequeño presente que tenemos preparado para ambos, para Alejandro y para don Luis, por favor. Y para que puedan tomarse una foto con los directivos de la red de microfinanzas y para que le brindemos un aplauso de agradecimiento a ambos. Una foto ahí, por favor, con los directivos Héctor Filey, Alejandro, Luis, Mario.